Es todo un privilegio para mí poder presentar la majestuosidad de la hermosa dama de noche, flor que solo tiene vida durante unas cuantas horas. En el día de hoy, o mejor dicho, en esta noche, te traigo sus cuidados y curiosidades. Bienvenidos sean todos mis amores a una nueva entrega, pues como siempre digo, cada planta y cada flor tiene algo que nos cautiva y muchas de ellas tienen misterios ocultos, pero esta en específico es una planta completamente misteriosa. Te cuento que sus hermosísimas flores abren solo una sola noche, duran apenas unas horas con vida. Así que ya comprenderán lo mágico de este momento, pero es que aparte de su flor inigualable, también nos brinda una exquisita fragancia en sus flores. Estoy muy emocionada, mira su flor cerrada por aquí, así es como son las 9 de la noche en este momento. Estoy en el patio, es un momento único. Ya imaginarás mi emoción. Miren, estas flores están comenzando a abrir. Es que es la única noche para disfrutarlas, así que no nos podemos acostar. Aquí estoy en espera de que continúen abriendo. Como podemos observar, pues ya han comenzado a abrir sus flores. Mis amores, la dama de noche es un cactus. Les cuento que su comportamiento es súper similar al de las orquídeas, ya que incluso este cactus puede vivir sobre otros árboles en entornos tropicales. Este cactus no posee espina y sí posee unas flores completamente maravillosas, blancas y muy perfumadas. Es que ya se está comenzando a sentir su rico aroma. Esta planta es subtropical, originaria de México, de América Central también y del sur de Asia. La dama de noche es un arbusto conocida también como galán de noche, como zorrillo o cestro en algunos lugares. Otra curiosidad de esta planta es que sus flores le salen casi de las puntas de sus hojas. Miren el tallo de la flor, cómo cuelga por aquí, bastante grande. Cuando esta planta está sembrada en la tierra puede alcanzar hasta los 5 metros de altura. Esta que te estoy mostrando por aquí está sembrada en una maceta. Sí, hablaremos de sus cuidados mientras va floreciendo, pues te cuento además que esta planta no le gustan las heladas, ya que proviene de climas tropicales, prefiere los climas cálidos y es tolerante al sol, por supuesto. La dama de noche se desarrolla bien en la mayoría de los suelos, siempre y cuando tenga una buena capacidad de drenaje. ¡Qué emoción! Pues por aquí ya pueden ver cuán abiertas están estas flores. Han abierto bastante en unas media hora más o menos que la hemos dejado solita un ratito. Miren ya cómo van, súper abiertas. Tengo entendido que al paso que van, alrededor de las 12 de la noche alcanzarán su máximo esplendor y abrirán por completo. Hablemos de su riego. Bueno, pues se deben efectuar cada 2 días en verano. Si es bastante caluroso el lugar donde vives, te recuerdo mojarla a diario. Se puede si está expuesta al sol. En invierno, por supuesto, se debe moderar su riego y hacerlo quizás una vez a la semana. Recuerden, es un cactus. Miren, sus hojas son elípticas u ovaladas. Miren qué largo el tallo del cual cuelgan sus flores. Este tallito se llama pedicelo, es donde cuelga su flor. Otra curiosidad de esta planta es que sus hojas, si las estrujas, tienen un olor un poco extraño o desagradable. Entonces, por otro lado, sus flores huelen completamente delicioso. ¿Cómo abonar esta planta? Pues se puede abonar regularmente con un abono de liberación lenta y en tiempo de floración se puede utilizar un abono líquido para plantas con flor.
Si lo haces de una forma natural, te cuento que puedes tomar las cáscaras de los vegetales en casa y realizar tu propio compost y estará fantástico para este cactus. Este hermoso cactus te cuento que suele florecer en primavera o en verano, en los meses de verano. Como te he contado anteriormente, la hermosa flor cuando sale solo puedes disfrutarla una noche, puesto que esta flor en la mañana amanecerá marchita. Reproducción de la dama de noche o del galán de la noche. Se puede hacer por esqueje o por semilla, pero la forma más fácil de reproducirla es definitivamente cortando sus hojas. El momento ideal para seleccionar los esquejes es a principio de verano, cuando la planta se encuentra en su fase de crecimiento más activa y productiva. Como podemos apreciar, sus hojas pues son sus propios tallos, porque de la misma hoja salen más hojas. Así que basta con cortar una de sus hojas, puedes dejar unos 3 nudillos de hojas si deseas para plantarla, la cortas y pues ya simplemente la plantas y esta pues enraizará fácilmente. Si deseas también puedes enraizar hojas en agua. Brotan sus raíces y luego, pues procedes a plantarla. Beneficios que te brinda esta planta, pues un aroma agradable en casa, especialmente al anochecer, obviamente cuando florece. Mejora la sensación de calma y calidez de tu hogar, favoreciendo el descanso y la relajación. Esta hermosa planta, cuando logra florecer, pues lo hace una sola vez y a la medianoche es cuando estalla por completo toda su aroma y su flor abre completamente. Es una planta que destaca por sus hermosas flores blancas con su agradable aroma. Recuerda que puedes recortar las ramas de su floración a principios del verano y gracias a esto existe la posibilidad de que produzca una segunda floración. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones, regálame tu like, déjame tu hermoso comentario, yo estaré feliz de responderte. Nos vemos en una próxima entrega. Les dejo todas las imágenes de cuán pueden abrir estas bellezas, así que continúen con este bello espectáculo de floración.